San Juan, el capítulo 13, leamos a partir del versículo 21, algunos versículos de este capítulo. El verso 21 dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado, ¿a dónde? Al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca de ¿dónde? Del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Y respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, ¿lo dio a quién? A Judas Iscariote, hijo de Simón. Amén. Siéntese, por favor, esté cómodo. Vamos a reflexionar esta noche sobre una pregunta. La pregunta es muy sencilla. Espero que la respuesta también. La pregunta es: ¿dónde has puesto a tu Señor? ¿Dónde has puesto a tu Señor? ¿Todos en el bolsillo tienen las llaves de su casa? ¿Sí? ¿Alguien puede sacar? Allá sonaron ya las llaves. Muy bien. ¿Por qué carga usted las llaves en sus bolsillos? ¿Por qué no cuando sale las deja en la casa? Allá quedan bien cuidadas. Porque luego cómo entra, ¿cierto? Hay una razón por la cual usted las carga siempre en su bolsillo. ¿A alguno se le ha quedado las llaves encerradas en casa alguna vez? Sí, en serio. Mano Julián, no hay por qué, no hay razón alguna de dejarlas encerradas. Sí, tan descuidados somos. ¿Y por cuál razón se pueden quedar las llaves encerradas en casa? Se supone que yo las necesito al salir para volver a entrar. ¿Por qué las dejo en la casa? Descuido, muy bien. Descuido y memoria, dejémoslo ahí para no acusar a ninguno. Descuido y falta de memoria. Pero cuando vas a entrar a la casa, ahí sí te acuerdas que necesitas las llaves. No sé usted, pero en mi casa hay un colgadero de llaves. Y siempre allí mantienen y ya sé dónde buscarlas cuando no las tengo en el bolsillo. Pero normalmente las tengo en el bolsillo todo el tiempo. Cuando voy en la calle estoy tocando y ahí están, no se me han ido. Por eso a mí no se me quedan las llaves encerradas en casa. Amén. Acabamos de leer una historia, no olvide lo que acabamos de decir como ejemplo. Acabamos de leer una historia en la cual el Señor en su última cena envió a los discípulos a que prepararan ellos la cena. ¿Usted recuerda eso? El Señor nos la preparó, mandó a sus discípulos a cierto lugar, cierta casa, y ellos prepararon la cena. Así que permítame imaginar que cada uno de ellos escogió la silla en la que se iban a sentar. Se cree que estaban en círculo o mesa redonda que llamamos. Cada uno elegía el lugar en el que se iba a sentar. Algunos iban a quedar muy cerca del Señor, pero otros iban a quedar a cierta distancia donde el Señor estaba sentado. Y posiblemente para muchos eso no tenía ninguna relevancia, pues de igual manera el Señor estaba ahí, en el mismo cuarto o la misma habitación o la misma sala o la misma cocina, donde hayan estado, no estaban lejos. Pero en la escena nos damos cuenta que sí tenía mucha relevancia estar sentado al lado de Jesús. ¿Cuál es la relevancia? Pues que Pedro, cuando Jesús declara y se conmueve y declara que uno le va a entregar, Pedro, aún siendo tan activo, tan chisparoso, el que cortaba orejas, el que decía yo nunca te negaré y todo eso, no tiene la autoridad o no tiene la capacidad de preguntarle él mismo al Señor quién le va a entregar. Él tiene que recurrir a alguien que ni siquiera el capítulo menciona su nombre. Él se describe como el discípulo a quien Jesús amaba. No dice el nombre de quién es, pero sabemos quién era. Él no dice el nombre, él dice al que Jesús amaba. Y él mismo lo declara porque está, según el capítulo
13 y el versículo 21 estaba recostado al lado, pero el versículo 25 dice que está recostado cerca de su pecho. O sea que no estaba simplemente sentado a su lado, estaba recostado, de tal manera que Pedro, al verlo, dice: este está muy cerca del Señor. Este puede simplemente levantar su cabeza y ahí está la cabeza del Señor, y preguntarle prácticamente como en secreto. Y en secreto el discípulo amado recibe la respuesta de quién le iba a entregar. Ahí lo supo Juan solamente. Amén. No sé si a usted alguna vez le han dicho: ore por mí, usted que sí lo escucha a Dios, usted que sí está cerca de Él. ¿Le han dicho alguna vez eso? Hay una persona que cree en Dios, pero sabe que está distante de Él. Pero posiblemente a usted lo han visto sentado y recostado al pecho del Señor. Lo han visto tan cerca de Él que saben que solamente con que usted dirija una oración al cielo será escuchado y la respuesta vendrá también. ¿Le ha pasado o no? A pocos. Hace muchísimos años una compañera de trabajo me escribió como a las 11 de la noche, muy preocupada, diciéndome: usted que es creyente, ore por mí, porque soy estéril y mi esposo no lo sabe y él desea un hijo y no puedo tener. Y no le he dicho, me da miedo decirle. Lo que hicimos, orar a Dios. Y al cabo de unos meses estaba cargando ya niño y ahora carga 2. Por gracia de Dios. Hay quienes ven en nosotros cercanía a Dios, pero es verdad que a veces somos nosotros el Pedro que está distante del Señor y buscando refugio y oración en otros que han olvidado dónde dejaron a su Señor. Porque Pedro allí ya su corazón parece distante. Ya Pedro le había dicho al Señor: no vayas a Jerusalén para que no te hagan ningún mal. Ya Pedro, hablando por allí impulsivamente, como algunos de nosotros hablamos, ya le había dicho al Señor: yo no te negaré. Ya Jesús le había respondido: sí lo harás. Ya Pedro estaba un poco distante, y al momento de la cruz está tan distante que tiene que buscar un fuego extraño para calentarse. Está tan distante que cuando le preguntan por el Señor o que se parece a ellos, tiene que negar. Está tan distante que tiene que ir a un lugar a llorar amargamente por su pecado. Está distante. Pero el discípulo a quien Jesús amaba no estaba distante del Señor. No solo se recostó en la cena, no solo andaba cerca del Señor, no solamente tenía esa posición cercana al Señor, sino que cuando Jesús está en la cruz, está parado al lado de la cruz. Mientras los otros 11 no estaban por ningún lado, Juan, el discípulo amado, está parado al lado de la cruz. Y Jesús le está encargando el cuidado ¿de quién? De María. ¿Recuerda eso o no? Se lo recuerdo. Así que Juan sabía dónde estaba su Señor. Usted en este momento sabe dónde están sus llaves, pero usted lo ha declarado muchas veces: las he dejado encerradas. ¿Qué ha hecho cuando las ha dejado encerradas? Romper la ventana, romper el candado, meterse por el techo, llamar al cerrajero. Posiblemente haya solución para ello, pero no es lo normal ni lo debido, porque para eso existen las llaves. Cuando tú olvidas dónde has dejado a tu Señor por descuidado o por desmemoriado, eso no debe suceder en el cristiano. Y comienza el cristiano a hacer cosas que no debería de hacer, porque olvidó que su Señor debe vivir dentro de él. Olvidó que un día le dijo a su Señor que Él sería su Señor, su amo, su dueño, y que siempre andaría con Él. A veces se nos olvida, o a veces descuidamos ese asunto tan importante para nosotros. Descuidamos las promesas que al Señor se le hizo por allá en el primer amor, o por allá en el bautismo, o por allá bajo algún momento de emoción, que siempre Él sería el primero en nuestra vida. Para algunos hoy ya no es el primero. Para algunos es el trabajo, para algunos el deporte, para otros sus relaciones, para otro una cantidad de cosas, pero el Señor para cuando tengamos tiempo.
Y si no, dígame usted por qué siempre nos reunimos el sábado a las 7 y el domingo a las 10 de la mañana. Pero en términos generales es porque el espacio que nos queda tiempo. ¿Por qué no hacemos culto los sábados a las 3 de la tarde, 2 de la tarde? Porque estamos ocupados en otras cosas. Y entonces de una u otra manera al Señor estamos dándole lo que nos sobra, nuestro tiempo que sobra. Y algunos le dedicaban tiempo llegando a las 6 al salón, o a las 5:30, otros a las 5, ya estaban con sus rodillas dobladas en la plataforma. Pero hoy esperamos a que el culto comience, o preferiblemente a que la predicación comience y haya pasado el tiempo de la ofrenda. Dígame si eso no es una señal de que hemos olvidado dónde está nuestro Señor. Dígame si eso no es una manera de demostrar que con las llaves que a veces descuidamos la posición que el Señor merece en nosotros. Amén. No solamente de palabras debemos decir que Él es el Señor de mi vida, sino que con nuestra vida demostrar que Él es el Señor de nuestra vida. Si Él es el Señor, haremos lo que Él diga. Si Él es el Señor, haremos lo que Él manda, obedeceremos su palabra, le alabaremos con el corazón, si realmente Él es nuestro Señor. Pero a veces necesitamos como los discípulos. ¿Usted recuerda la escena en la que el Señor le dice a los discípulos: vamos a cruzar al otro lado, que hay trabajo que hacer? Mientras van cruzando, Jesús se va a la parte baja del barco y se duerme. Y luego se levantó ¿una qué? Una tempestad muy fuerte. Tan fuerte que los pescadores que iban allí, acostumbrados al mar, a las olas, quizás a los naufragios también, tuvieron miedo. ¿Cómo sería? Era terrorífico para ellos incluso. Y van y llaman al Señor. ¿Pero cómo lo llamaron? Hasta ese día le decían al Señor maestro. Siempre era maestro. Y efectivamente el Señor lo es. Pero muchos en Israel ostentaban el título de maestros, o de rabí, o de rabino. Muchos ostentaban el título porque enseñaban la escritura, enseñaban la ley, la Torá. Ya eran un maestro. Y Jesús no se quedaba atrás, era el maestro de maestros. Pero para ellos era solo el maestro. Así que llaman a Jesús: maestro, ¿no te das cuenta que perecemos? Y Jesús se levanta y reprende el mar. Usted sabe la historia, el mar se calla, las olas enmudecen y hay una densa calma en el mar. Y entonces ellos dicen algo: ¿quién es este? Un maestro no podía detener las olas violentas del mar. Un maestro no podía pararse y poner su mano y decirle calla y que se callaran las olas. Un maestro no, solamente lo podía hacer el Señor. Y a partir de ahí comenzaron a llamarle de esa manera, el Señor. A partir de ahí supieron quién era Él y qué posición merecía. A partir de ahí la relación de ellos con su Señor fue mucho mejor, al punto que un día uno de ellos le dice: Señor, ¿a dónde nos iremos si solo tú tienes palabras de vida? No palabras de maestro, palabras de Señor. No sé si nos faltará a nosotros a veces pasar por alguna situación, por alguna crisis, por algún problema, de tal manera que dejemos de verlo de la manera que muchas veces lo vemos y empecemos a verlo como lo que Él es realmente. Como lo que Él es realmente. Yo sé que nuestra limitada capacidad mental para entender los misterios de Dios, de su magnitud, de su forma, de su esencia, nos lleva a imaginarnos cosas muy caricaturescas muchas veces, o nos lleva a basarnos en las películas de Semana Santa para hacernos una idea de Dios. Pero aquellos que conocen a su Señor, que saben quién es su Señor y que saben dónde lo tienen a Él, lo conocen realmente. Conocen su vida, su carácter, lo que le gusta y lo que no, y llegan al punto de amarlo profundamente. Amén. Un señor hoy en el trabajo, hablando del evangelio, me decía: el evangelio es muy bonito, pero muy duro de llevar. Y yo le dije: no, solo se necesita amar a Dios y ya. Es sencillo. Amar a Dios. Posiblemente lo que nos falta a nosotros, amar a Dios profundamente.
De tal manera que le digamos no a lo demás. De tal manera que le digamos no al mundo, al pecado, a la vanidad. Solo amarlo. Aquí creo yo que ninguno le sigue por miedo de infierno o por ganas de cielo. No creo. No creo que ninguno esté aquí simplemente por los beneficios que recibe de él. No creo. No creo que ninguno esté aquí simplemente esperando recibir más cosas de Dios. Alguien debe estar aquí porque lo ama con todo su corazón. Alguien tiene que estar aquí porque sencillamente su corazón late de amor por aquel que dio su vida en la cruz por usted. Si usted lo hace por otra cosa, posiblemente lo cambie un día por una mejor oferta. Pero si usted lo sigue por amor y entendiendo el amor de Dios y amándolo a Él como Él lo ama a usted, usted nunca lo dejará, nunca lo soltará. Porque qué amor más grande que el de Dios. Descríbame uno. Descríbame uno. La canción por allá de la calle dice que ese amor de pareja es el más grande del planeta. Que porque como te quiero nadie más, no sé qué cosa. Pero hasta eso se acaba. Hasta eso se muere. Pero el amor de Dios permanece para siempre. Va más allá de nuestros límites. Te ama aunque seas pecador. Te ama aunque estando en la iglesia lo ignores y de pronto le dediques más a otros señores que a tu Señor. Él espera de ti tu amor incondicional. Él espera que tu corazón palpite por Él, que cuando en la mañana despiertes pensando en Dios. Y cuando te duermas en la noche, te duermas pensando en Él. Eso es amor, y amor del bueno, amor del verdadero. Pero para ello tienes que saber dónde tienes a tu Señor. El mismo Juan, como unos 70, 80 años más adelante, es el último discípulo en que vive de todos los discípulos. Judas se ha ahorcado, a Pedro lo han crucificado, a los demás los han matado, los han torturado, los han martirizado. Y es el turno de Juan. Juan es llevado a una caldera hirviendo para que muera allí, cocinado. Pero de allí, así como Daniel, así como los 3 jóvenes de Babilonia, salió ileso de la caldera. Y como salió ileso y el emperador de turno tenía como idea matarlo y matar a los cristianos, y Juan era un líder en la iglesia en su momento, entonces lo manda a morir a una isla llamada la isla de Patmos. Y en esa isla obviamente no hay alimento, no hay agua potable, no tiene ropa, no hay los servicios necesarios con los que hoy contamos nosotros. Así que el pronóstico de vida de Juan es muy limitado en esa isla. Allí mandan a morir a los criminales, a los malos, algunos en la cruz y otros a morir en la isla de Patmos. Y ahí está Juan, según Apocalipsis capítulo 1, está solo. Pero mientras él siente que físicamente está solo, hay una voz que le llega a la isla y le habla y le dice: Juan, yo soy el primero y el último, el que vivo. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos y tengo las llaves. Juan se asusta un poco porque solo escucha la voz, no está viendo a nadie. De repente Dios le permite ver a ese cuerpo glorificado del Señor y comienza a ver unos ojos que destellan luz, un rostro, unos pies como bronce, una figura, un cinto que cubre el cuerpo de ese ser que él está observando. Y cuando ve esto, su cuerpo que está debilitado por falta de agua, por falta de alimento, por el castigo que ha recibido en el martirio, lo que ve lo derriba al suelo y cae como muerto. Bonita forma de morir. Pero mientras cae como muerto, la misma voz que se le aparece, la misma voz que le habla, le dice: no temas, no temas, que aquí estoy, levántate. Le extiende la mano, lo levantó y lo fortaleció. Y al anciano que estaba a punto de morir, al anciano que no tenía fuerzas, al anciano que estaba solo, pero que sabía dónde estaba su Señor,
Le dice el Señor: párate, Juan, porque tienes trabajo para hacer. Vas a escribir a 7 iglesias lo que yo te diré. Y no solo lo vas a escribir, sino que vas a enviarlo. ¿Había servientrega? ¿Había envía? No lo sé. Pero de alguna manera él tuvo que enviar las cartas que escribió a las 7 iglesias de Asia. En el capítulo 3, Juan creía que estaba terminando ya su trabajo, su labor. Ahora sí es momento de morir, descansar. Pero el Señor le dice: todavía no, Juan, espérate un momento. Y desde el cielo una voz le dice lo que algún día nos dirán a nosotros también: sube acá y te voy a mostrar las cosas que van a suceder después de estas que te he dicho. Y comienza desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22 de Apocalipsis. Juan, desde otra dimensión, desde el Espíritu y estando en el cielo, viendo a su Señor y viendo una cantidad de cosas, a ver lo que se narra Apocalipsis. Y nótese algo bien interesante. Lo primero que Juan ve según Apocalipsis 4, 1 y 2. ¿Qué será lo primero que usted va a ver cuando esté en el cielo? Usted quiere ver los ángeles, ¿cierto? Yo los quiero ver, tocar sus alitas, que me lleven volando, dialogar con Eva y con Adán y decirles por qué hicieron lo que hicieron. Decirle a Sansón: usted sí es mucho, ¿no? Cómo con esa fuerza y todo se deja conquistar de esa Dalila. Si es que Sansón está por allá. ¿Qué espera usted ver en el cielo cuando llegue? Pues Juan, cuando llegó, al ver el cielo abierto, escuchó una voz como de trompeta que le dijo: sube acá y te mostraré las cosas que van a suceder después de estas. Y en el verso 2, al instante que estaba en el Espíritu, he aquí vi un trono establecido y en el trono uno sentado. Ahí Juan no vio ni ángeles ni querubines, todavía no era el momento de verlos. Él tenía que ver a su Señor. Amén. Y el verso 3, el aspecto del que estaba sentado, y comienza a describirlo de manera magnífica y gloriosa. A su Señor. Él luego ve los ángeles, pero cuando ve los ángeles y los seres vivientes, él lo único que ve es que se están postrando delante del trono. Y que unos seres angelicales, que dice allí que se doblaron sus rodillas delante del que estaba en el trono, y que soltaban sus coronas y las colocaban a los pies de aquel. Toda la atención del universo estaba sentada en el trono y en el que estaba allí sentado. Imagínese Juan si tuvo la posibilidad de sentarse al pecho de Jesús y de hacer todo lo que hizo para el Señor. Y estando en la isla el Señor aparecérsele y ahora llevarlo a esa dimensión. Ahora él comenzó a ver lo más glorioso que el ser humano puede llegar a ver: a su Señor. Amén. Pero eso lo hizo Juan, el que un día, cuando estaban preparando la cena, dijo: yo me siento aquí y el maestro se sentará a este lado. Los demás dijeron: pues igual estamos todos aquí, cada quien escogió su silla. Pero Juan tenía esa intención: una vez que el maestro esté allí, me le recostaré y seguro que no me va a despreciar que me recueste en él. Y al recostarse, al parecer, el Señor lo acarició, sobó su cabeza y le demostró amor, porque en varias ocasiones en Juan, él se llama el discípulo al que Jesús amaba. Y hasta Pedro, cuando a Pedro, luego del Señor resucitar, el Señor llama a Pedro para preguntarle si le ama, va pasando Juan por el frente y Pedro le dice: Señor, ¿y ese qué? Y el Señor le dice a Pedro: no te interesa saber de él, lo de que es con él es conmigo, me interesa que tú me ames. Amén. Y creo que lo que el Señor le interesa de ti en esta noche, que sepas tú hoy a conciencia dónde lo tienes hoy. ¿Dónde lo tienes hoy? Si es tu prioridad, si realmente es el primero en tu vida, si realmente es lo que más amas. Él quiere saberlo de parte tuya. Y posiblemente te lleguen las situaciones que te harán demostrar eso. Posiblemente te lleguen los problemas que en la vida nunca imaginaste que llegarían. Y te va a tocar demostrarle a Dios si realmente Él es
lo que tú más amas. Si realmente es lo que dices tú que Él es para ti. Decimos que Él es nuestro sanador y nos ha sanado muchas veces, ¿verdad? Nuestro salvador porque nos salvó, porque nos perdonó. Y nuestro consolador porque nos ha consolado en las tribulaciones de la vida. Es verdad. Por encima de eso Él tiene que ser tu Señor. Pero ¿sabe por qué algunos no lo tienen como el Señor? Porque cuando le decimos que Él es mi Señor, estoy diciendo que Él está entrometido en mi vida. Y que Él está dirigiendo mis asuntos. Y que Él es el que toma las decisiones por mí. Y que yo dejo de cumplir mis propios sueños por cumplir los de Él. Por eso para algunos que sea el Salvador, que sea el perdonador, que sea el que me hace los milagros, pero no el Señor. Por eso el enfoque es, ¿dónde hoy tienes a tu Señor? Y ojo que no he dicho al Señor, sino a tu Señor, porque tú un día dijiste que Él era tu Señor. Estoy seguro que sí. Pero hoy lo has descuidado. Posiblemente lo dejaste cuidando la casa y luego ¿cómo vas a entrar al cielo si no tienes a tu Señor contigo? Luego ¿cómo vas a recibir los beneficios de la salvación, la redención, la regeneración, la justificación, si simplemente Él es el de los milagros? Al Señor le molesta eso. Porque un día la multitud que alimentó, a esa misma multitud le dijo: ustedes me siguen por la comida. Y la multitud se fue. Y el Señor, como no tenía miedo de quedarse solo, pues se dirige a sus 12. ¿Se quieren ir también? Tenían ellos que darse cuenta quién era Él. Él no es el de los milagros. Los milagros están en Buga, dicen. Él tiene que ser mucho más que eso. Porque aunque te sane, igual te vas a morir un día. Eso no te da mucha moral. Pero debes saber que aunque el Señor te sane, un día vas a morir. Y cuando mueras, no vas a necesitar un sanador. Cuando mueras, no vas a necesitar un consolador. Cuando mueras, no necesitarás a alguien que te aliente la vida. Necesitarás a tu Señor, al que te guiará más allá de la muerte, a lo primero que verás en la eternidad cuando despiertes en la gloria, a lo primero que verás allá. La multitud que Juan vio allá en un templo vestidos de blanco y batiendo sus manos, no estaban contemplando el mar de cristal ni las calles de oro, no estaban sobando las alas de los angelitos ni sus aureolas, no estaban mirando de qué color era el templo, de qué color era el trono del Señor. Ellos estaban adorando a su Señor, porque aún en la eternidad Él sigue siendo Señor de los redimidos. Amén. Tenemos que empezar a pensar en nuestro Señor de manera diferente. Y esto nos llevará, como les decía el jueves, a no ser un candidato más al descarrío, a no pensar que lo de afuera es mejor que lo que es el Señor. No digo de lo que ofrece el Señor, porque si estás aquí por lo que Él te ofrece, vuelvo y te digo, habrá mejores ofertas afuera para ti que te convencerán. Pero si entiendes que estás aquí porque seguimos al Señor, por la obra gloriosa que solamente Él y nadie más que Él hizo por usted y por mí, si usted lo entiende desde lo profundo de su corazón, nada ni nadie lo apartará de Él. Hasta Pablo lo decía. Pablo, que sufrió lo del martirio también, el naufragio, la persecución, él dice: tengo enemigos afuera y también tengo enemigos en la iglesia. A Pablo le tocó duro y sin embargo él dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrán separar del amor de Dios. Ni siquiera el cepo y las cadenas de aquella noche en la que estaba con su compañero Silas lo callaron y lo detuvieron de cantarle a su Señor. ¿Entendemos eso? Hoy la tribulación parece querernos alejar de Dios. Hoy la falta de saludo de los hermanos parece que nos quiere alejar de Dios. Hoy, porque el familiar se aparta, nos quiere llevar a apartarnos de Dios. Pero no hay razón alguna para ello.
pero tienes que empezar a ver a tu Señor como debes de verlo. Y entonces va Saulo de Tarso caminando, respirando amenazas, camino a Damasco. Y mientras va, él que no llamaba Señor a nadie, porque él era Señor, él era maestro. Y de repente la voz que le habla y que lo tumba y que lo deja ciego, él tiene que decirle a esa voz: ¿quién eres, Señor? La voz le dice: soy Jesús a quien tú persigues. Y de ahí en adelante la vida de él fue transformada y empezó a ver al que seguía, al que perseguía, al que supuestamente creía en él, ahora como el Señor. Ahora la vida de él está totalmente rendida al Señor, totalmente, al punto que semanas después de su conversión ya está predicándole a judíos y convenciéndolos de que Jesús murió y resucitó. Qué amor tan apasionado. Déjeme decir esto último. ¿A quién llaman fanático hoy normalmente en la iglesia? Pero no a todos. Hay un grupo al que llaman fanático en la iglesia, que porque van mucho a culto, porque oran mucho, hasta por la forma de vestir, la forma de hablar, que porque no sale mucho con gente inconversa a la calle y muchas cosas más, les llaman fanáticos. Y yo digo, aquellos que son fanáticos del fútbol, se pierden los cultos incluso, se van a un estadio, se quedan horas y horas esperando la entrada para ver perder a su equipo favorito, gastan dinero en la boleta. Algunos en los mundiales han caminado de un país a otro para ir a verlo, y a ellos se les llama ¿cómo? Fanáticos del fútbol. Para ellos no es negativo, para ellos es un honor, un privilegio, porque ellos vibran por su equipo. No sé si a usted le ofende que le llamen fanático y por eso dejó de serlo un día, pero creo que el estilo de vida del cristiano debe ser a ese nivel. No importa que le llamen fanático, pero ese es el nivel de cristianismo que se necesita en la tierra hoy día. No cristianismo mediocre que se deja llevar del mundo, que se deja llevar de vanidades, de modas, que se deja llevar de invitaciones del diablo, sino que son radicales en lo que creen, porque saben quién es su Señor. Se necesita hoy cristianos fanáticos, claro, que oren más del tiempo que se pierde en el teléfono, que hablen más con Dios, más que el tiempo que se la pasan con hermanos hablando de otros hermanos. Se requiere hoy cristianos que sean capaces incluso de morir dando su vida por el Señor, porque ojalá llegara ese tiempo nuevamente, en el cual los cristianos eran llevados al circo romano, mataban los niños primero, sus hijos delante de ellos, los leones los devoraban, los tigres se los comían, y luego venían a ellos a dirigirse a los padres a decirles: su Señor no pudo librarlos de la muerte, pero nuestro Señor el César, si ustedes se retractan de lo que creen, nuestro Señor el César los libra de la muerte a ustedes. ¿Qué Señor es más grande?, les decían a esos cristianos. Pero Pablo les había dicho un día a los romanos: si ustedes confiesan con su boca que Jesús es el Señor y declaran que Dios lo levantó de los muertos, van a ser ¿qué? Salvos, según Romanos capítulo 10. Así que para ellos valía más en ese momento estar firmes, estar confiados, seguros, a pesar de que la muerte estaba rondando alrededor de ellos. Pero valía más morir por su Señor que negarlo y aceptar el beneficio de otro Señor que no es el Señor. Y dieron su vida. El cristianismo de hoy realmente es un poco frágil y blandengue, porque fácilmente cedemos a las propuestas del emperador, porque fácilmente se nos dice haga lo que nadie lo verá y lo hacemos, porque fácilmente nos dejamos de llevar de una cantidad de cosas que sabemos que al Señor no le agradan y las hacemos. Un cristianismo frágil que cuando se le llama a orar por el enfermo no va, que cuando llaman a orar por el endemoniado corremos porque tenemos miedo. Pero cuando es de invitar allí al café a reunirnos como hermanos a hablar de otros, sabiendo que a Dios no le agrada, así lo hacemos.
Un cristianismo que necesita cambiar y entender que el Señor debe ser mi Señor. Póngase de pie, por favor. Volvemos a la pregunta inicial y respóndaselo luego de haber escuchado este sermón. ¿Dónde tienes a tu Señor hoy? ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde lo has dejado? ¿Dónde lo descuidaste? Si Él reina en tu corazón, escúcheme esto, si Él reina dentro de tu corazón, no hay espacio en tu corazón para amarguras, ni resentimientos, ni enojos, ni chismes, ni mentiras, ni nada de esto. Posiblemente le fallarás al Señor muchas veces, pero como decíamos hace como 20 días el domingo, cuando tenemos corazón de David, nuestro pecado está siendo constantemente redimido, aún sin pedir perdón, pero con corazón de David. ¿Dónde tienes hoy a tu Señor? Que te dejaste llenar de cosas del diablo. ¿Dónde lo tienes hoy? ¿Dónde lo tienes hoy? Cierre sus ojos, por favor, y reflexione en esto. No ore en voz alta, simplemente reflexione en esto. Simplemente piense que hoy el Señor no quiere darte consuelo, no quiere darte un milagro, no quiere darte sanidad, que posiblemente lo necesitas. Hoy el Señor te quiere confrontar tu corazón y decirte: ¿dónde me has tenido todo ese tiempo? ¿Por qué solo vienes a mí cuando tienes problemas? ¿Por qué solo vienes a mí cuando estás en angustia? ¿O cuando te enfermas? ¿O cuando estás en peligro? ¿Por qué solo vienes por un beneficio personal y cuando lo obtienes no regresas? ¿Por qué eres así? Hoy el Señor te dice: más te vale que me tengas como tu Señor. Más te vale que dejes que tu Señor gobierne tu vida, tus decisiones, tus pasos, lo que hagas y lo que no hagas. Más te vale que el Señor sea el primero en tu vida, para que tú sigas siendo el primero para Dios. Eterno Señor y Salvador, te damos gracias en esta noche, Señor Jesús. Tu inmensa bondad, tu grande misericordia con nosotros. Hablarnos en esta noche y recordarnos que a veces descuidamos tu posición en nosotros, que a veces ignoramos lo que vales para nosotros, que a veces, Señor, te hemos menospreciado por cosas que no valen la pena, por cosas que no tienen sentido, por cosas que pasan. Pero aquellos que te tienen como tu Señor, como su Señor, permanecen para siempre. Perdona, oh Dios, porque al no tenerte como nuestro Señor hemos dejado que cosas se metan al corazón y otras cosas han pasado a ser nuestro Señor. A veces nos gobierna la ira, a veces nos gobierna el enojo, el resentimiento, la mentira, el chisme. A veces son otras cosas las que dominan y controlan nuestra vida, y eso no está bien, porque tú tienes que ser Señor de nuestra vida, dueño de nuestra vida. Y a toda casa donde tú entrabas, Señor, la casa no volvía a ser igual, la casa no volvía a ser la misma. Que en esta noche, Señor, una vida nuevamente te tenga como su Señor, como el Señor.